¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Miren! ¡Corran! ¡Salgamos de aquí! asesinaron! ¡Rápido! ¡No puede ser! ¡Vaya para allá! ¡Mataron! ¿Quién se murió? ¡Rápido, rápido! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Por favor, ayúdenlo! Puedo escribirlo. ¡Alguien que haga ¡Allá, algo! allá! ¡Vayan! ¡Son unos asesinos! ¡Le dispararon! ¡Asesinos! ¡Continúen! ¡Por aquí, por aquí! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Salgamos de acá! Cinco días después de finalizada la guerra civil, el presidente Abraham Lincoln es el último de los 600.000 fallecidos durante el conflicto más sangriento de los Estados Unidos. El país está dividido y el mundo ve la democracia estadounidense como un experimento fallido. Pero lo que la mayoría desconoce es que una nueva era ha nacido. La nación está entrando en una época de progreso. Y del vacío dejado por la muerte de quien quizás sea el mejor estadista que hayamos conocido, surgirá una nueva generación de líderes. Los Rockefeller, los Ford, los Carnegie fueron las primeras estrellas del rock empresarial, o lo que son hoy en día los Buffett, los Jobs y los Gates. Ellos fueron quienes establecieron los parámetros del sueño americano. Ellos eran dueños de una nueva frontera literal y figurativa de quienes somos como cultura. Hombres de percepción, innovación e ingenio, como el mundo nunca había visto. Y durante las 5 décadas siguientes, este pequeño grupo cambiaría la historia, impulsando a un país a la grandeza. Eran grandes hombres con una visión que nadie había tenido. Y es por eso que durante el siglo pasado, en ese periodo de 50 años, construimos el mundo. Durante la corta existencia de los Estados Unidos, el hombre con más capacidad para dirigir el país no es un político. Es un hombre artífice de su éxito, quien a través de una fuerza de voluntad absoluta, convirtió a un pobre muelle de la bahía de Nueva York en un imperio. ¡Vamos! A los 16 años, Cornelius Vanderbilt compra un pequeño ferry con un préstamo de $100. Rápidamente se gana la reputación de ser un empresario despiadado, dispuesto a utilizar cualquier medio necesario para salir adelante. En esa época era simple competencia. Mi cerebro contra el tuyo, mi esfuerzo contra el tuyo. Simplemente se competía. Así era como veían los negocios, era el salvaje oeste, y de una forma u otra era ganar o perder. Y ganaba el mejor. Era un hombre fuerte. Peleaba con otros hombres, los golpeaba hasta más no poder, los dejaba inconscientes. Esa vena competitiva y esa rudeza definieron su personalidad. Su único ferry rápidamente se convirtió en una flota de barcos que transportaban bienes y pasajeros a cada rincón del país en crecimiento. Vanderbilt se convertiría en tal sinónimo de transporte que pasó a ser conocido como el Comodoro.
Pienso que Vanderbilt reconoció que lo que ganaría importancia sería el transporte de bienes de un lugar a otro y tuvo una idea que requería infraestructura y no una que proporcionaría el gobierno, sino que él mismo iba a proporcionar. Durante los siguientes 40 años, Vanderbilt construyó el mayor imperio de transporte del mundo. Luego, en la cúspide de su poder, poco antes de la Guerra Civil, hace lo impensable. La construcción del primer ferrocarril transcontinental está en progreso, y el Comodoro es consciente que su culminación transformará al país, disminuyendo en meses el tiempo de viaje de un extremo al otro del territorio nacional. Las vías férreas fueron completamente liberadas porque los ferrocarriles permitieron un transporte económico y eficiente de un rincón del país al otro. Vanderbilt ve su futuro. Vende todos sus barcos y lo invierte todo en el ferrocarril. Se habla de ver en los rincones como elemento de éxito. Esa es la diferencia de un buen líder. No mucha gente tiene esa capacidad. No mucha gente puede predecir que eso estará ahí. Esa es una característica de los grandes líderes. Su decisión de invertir fuertemente en las vías férreas da buenos resultados. Finalizada la guerra, Vanderbilt es el hombre más rico del país, con una fortuna neta valorada en más de $65 millones, equivalente a $75.000 millones hoy en día. Pero ni toda esa fortuna le permitiría huir de la devastación de la guerra. Despertar de la guerra civil, el país se lamenta públicamente, mientras que Vanderbilt lo hace en privado. La primera carta es el pasado, la segunda, el presente, y la tercera es el futuro. Ha sufrido una pérdida inesperada. Alguien cercano a usted. Mi hijo George. Murió en la guerra. ¿Qué hay del futuro? La carreta. Habrá una guerra. La guerra terminó. No. Tu guerra está por comenzar. ¡Oiga! ¡Tenga cuidado! ¡Oh! Atormentado por la muerte de su hijo predilecto, el imperio de Vanderbilt es más vulnerable que nunca. Para Vanderbilt fue una gran tragedia. Tenía un hijo con ese mismo sentido de fuerza y habilidad física, pero había muerto muy joven. Fue muy inquietante para el Comodoro. Durante años, Vanderbilt preparó a George para que se encargara del negocio familiar. Ahora, el Comodoro se ve obligado a confiar en su hijo menos capacitado, William. Te nombro director de operaciones del ferrocarril Hudson. Vanderbilt nombra a William en medio de las negociaciones con los dueños de un ferrocarril de la competencia. Danos un precio. Si nos permiten transportar su mercancía,
Les daremos el privilegio de permitir que sus pasajeros tengan acceso a Manhattan por $200,000. Ese privilegio no vale $200,000. Acordémoslo en $100,000. Considero que es una oferta justa y generosa. No me interesa su generosidad. Solo me interesa conseguir el mejor trato posible para mis accionistas. Y eso no incluye entregar $100,000, ni siquiera $1. Mi padre desea lo que considera correcto. El problema es que su padre no sabe qué es lo correcto. El viejo ya debería retirarse. El mensaje es claro. La competencia ya no ve a Vanderbilt como alguien a quien temer. La gente siempre está deseando ver fallar a las personas exitosas. El día en que ya no te están tomando fotografías es que no estás en la cima. Pero donde ellos ven debilidad, el Comodoro ve una oportunidad para reafirmar su dominio. Y enseñarle a William lo que significa ser un Vanderbilt. Si quieren guerra, les daré una guerra. Vanderbilt es dueño del único puente ferroviario hacia la ciudad de Nueva York. Es la entrada al puerto más grande del país y suministra a todo el continente. Vanderbilt sabe que ese es el elemento que necesita para golpear a sus rivales hasta someterlos a su voluntad. Siéntate. Quiero que cierres el puente de Albany. Sin el puente, los ferrocarriles no pueden ingresar a la ciudad de Nueva York. Vanderbilt erigió básicamente por su cuenta un bloqueo alrededor de la ciudad más grande de la nación, aislándola del resto del país. Estaba reafirmando su dominio. Damas y caballeros, este tren no avanzará a ninguna parte. Pero lo que la mayoría desconoce es que una nueva era ha nacido. La nación está entrando en una época de progreso. Y del vacío dejado por la muerte de quien quizás sea el mejor estadista que hayamos conocido, surgirá una nueva generación de líderes. Los Rockefeller, los Ford, los Carnegie fueron las primeras estrellas del rock empresarial, o lo que son hoy en día los Buffett, los Jobs y los Gates. Ellos fueron quienes establecieron los parámetros del sueño americano. Ellos eran dueños de una nueva frontera literal y figurativa de quienes somos como cultura. Hombres de percepción, innovación e ingenio, como el mundo nunca había visto. Y durante las 5 décadas siguientes, cinco días después de finalizada la guerra civil, el presidente Abraham Lincoln es el último de los 600,000 fallecidos durante el conflicto más sangriento de los Estados Unidos. El país está dividido y el mundo ve la democracia estadounidense como un experimento fallido. ¡Dios mío! ¡Lo mataron! ¿Qué pasó? ¡Miren! ¡Corran! ¡Salgamos de aquí! ¡Asesinaron! ¡Rápido! ¡No puede ser! ¡Vaya para allá!
rápido! ¡Permiso! ¡Permiso! Por favor, ayúdenlos. ¡A un lado, por favor! Alguien que haga algo. allá! ¡Vayan! ¡Son unos asesinos! Le dispararon. ¡Asesinos! Por aquí, por aquí. ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Salgamos de acá!